Sé que me observáis. Mostraos. Has venido, hijo de Yared. Señasa. Veo aflicción en vuestros rostros. ¿Qué buscáis de mí? Hubo un tiempo en que nuestras voces atravesaban los cielos, en que éramos escuchados. La gracia nos fue quitada. Y las tinieblas nos consumen. Sus propias decisiones los llevaron a su situación. No creo que tenga solución. El Altísimo te conoce y tú lo conoces. La luz de la gracia brilla en ti. Buscamos redención. Enoc. ¿Redención? No existe redención para lo que hicieron. El pasado no se puede cambiar. Y sin embargo, el perdón de la luz alcanza a quienes la buscan. Intercede por nosotros, Enoc. Habla ante el Altísimo en nuestro nombre. Él te escuchará. ¿Por qué debería hacerlo? Porque nos queda poco tiempo. Lo que una vez fuimos se desvanece día tras día. Hubo un tiempo en que la luz cubría nuestros rostros. Era cálida. Era pura. Y ahora solo quedan sombras. Los hombres conocen lo que pasó. El orden de la vida fue alterada por ustedes. Por eso el Altísimo ya ha decidido. Los hombres conocen nuestra caída. Pero no conocen nuestra historia. Entonces contádmela. El pacto. Nos fue dada una de las tareas más difíciles y complejas para los seres divinos: vigilar. Pero lo difícil no era vigilar, sino a quién. Ustedes. Seres imperfectos, sin rumbo, finitos y débiles. Sin embargo, su existencia nos parecía interesante. Tú has caminado hasta nosotros, creyendo encontrar a los rebeldes de los cielos. Pero mira bien lo que queda de nosotros. No hay reinos, no hay gloria. Solo hay memoria. Durante edades contemplamos la obra del Altísimo desde la altura que nos había sido dada. Veíamos los ríos abrirse camino entre la tierra, las bestias correr bajo el sol, los hombres levantar sus tiendas, llorar a sus muertos, cantar alrededor del fuego, mirar al cielo sin comprenderlo. Al principio los observábamos con asombro puro, como se contempla una lámpara recién encendida. Pero después, ese asombro cambió. La distancia que nos separaba de ellos dejó de parecernos sagrada
y comenzó a parecernos injusta. Nos preguntamos por qué ellos podían tocar aquello que nosotros solo mirábamos. ¿Por qué ellos podían sentir el barro bajo los pies, la lluvia sobre el rostro, el peso del hambre, la ternura de una voz, el dolor de una pérdida? Nosotros no envejecíamos como ellos, no sangrábamos como ellos, no temíamos como ellos, y sin embargo empezamos a envidiar incluso su fragilidad. Eso fue lo primero que perdimos, la gratitud por nuestro lugar. Nadie nos arrojó del cielo en ese instante. Nadie nos condenó todavía. Seguíamos siendo llamados vigilantes, pero ya no vigilábamos con obediencia, sino con deseo. Cada día mirábamos más abajo y escuchábamos menos arriba. Algunos de nosotros callaban. Otros justificaban lo que sentían. Yo escuché sus murmullos, Enoch. Escuché cómo aquello que nació como curiosidad se convirtió en argumento, y cómo el argumento se convirtió en derecho. Decíamos que amábamos a la humanidad, que queríamos acercarnos para enseñarles, para protegerlos, para compartir con ellos lo que aún ignoraban. Pero debajo de esas palabras había otra verdad, más oscura y más simple. Queríamos lo que no nos había sido entregado. Y cuando una criatura deja de recibir su medida como don, empieza a verla como una cárcel. Entonces vinieron a mí, no porque yo fuera el más puro, sino porque era el que podía unirlos. Me pidieron que hablara, que diera forma a lo que todos temían pronunciar. Yo debí haber guardado silencio. Debí haberles recordado el límite. Debí haber temblado ante el pensamiento de cruzarlo. Pero no lo hice. Mi voz fue la cuerda que ató nuestro deseo. Les dije que si descendíamos, no debíamos hacerlo separados, porque separados habría arrepentimiento, duda, regreso. Si uno caía solo, los demás podrían condenarlo. Pero si todos caíamos juntos, ninguno tendría fuerza para acusar al otro. Así nació el juramento, no como un acto de valor, sino como una cobardía compartida. Nos reunimos sabiendo que todavía podíamos detenernos. Esa es la parte que más pesa sobre mí. No fuimos arrastrados. No fuimos engañados por una fuerza que no pudiéramos resistir. Estábamos de pie ante la frontera, y cada uno sabía que al cruzarla algo se rompería para siempre. Yo pronuncié las palabras. Ellos respondieron. Y con cada voz que se unía, el silencio del cielo parecía alejarse más. Juramos no abandonar el propósito. Juramos no retroceder. Juramos cargar juntos con la culpa si la culpa venía. Creímos que el juramento nos hacía fuertes, pero en realidad solo nos hizo incapaces de volver atrás. Aquella noche no descendimos todavía, pero ya habíamos caído. Esa es la verdad que debes llevar contigo, Enoch. La caída de los vigilantes no comenzó cuando nuestros pies tocaron la tierra. Comenzó cuando nuestra voluntad dejó de inclinarse ante la voluntad del Creador. Después vendrían los cuerpos de los hombres, sus ciudades, sus hijas, sus guerras, sus metales, sus secretos, los hijos enormes nacidos de nuestra transgresión y el clamor de la tierra levantándose contra nosotros. Pero todo eso fue fruto, no raíz. La raíz estaba aquí, en el deseo de ser más de lo que fuimos llamados a ser. Por eso te hemos llamado. No para negar lo que hicimos, no para pedir que se borre la historia. La historia ya vive en la sangre de la tierra. Te llamamos porque aún no sabemos si el Creador mira nuestra ruina con ira solamente, o si en alguna profundidad de su juicio queda una palabra que no merecemos. Yo fui quien los unió. Yo fui quien convirtió el deseo en pacto. Y si todavía queda una sentencia por escuchar, debe caer primero sobre mi nombre. Enoch permaneció en silencio durante varios instantes. Las palabras de Semyaza no parecían las palabras de un conquistador ni de un rebelde orgulloso.
sonaban como las de alguien que había pasado siglos examinando una herida que nunca dejó de sangrar. Enoc volvió la vista hacia otro de los vigilantes, y por primera vez aquel ser habló. Semjasa te ha contado cómo comenzó la caída dentro de nosotros, Enoc, pero yo te contaré cómo comenzó sobre la tierra. Aún recuerdo el momento con una claridad que el paso de los siglos no ha podido borrar. Hay recuerdos que se desgastan y otros que permanecen grabados como fuego sobre piedra. Ese es uno de ellos. Habíamos pronunciado el juramento, y aunque todavía permanecíamos donde siempre habíamos estado, algo había cambiado. Ninguno de nosotros podía mirar al otro sin recordar las palabras que habíamos dicho. Ninguno podía fingir que seguíamos siendo los mismos. Durante un tiempo observamos en silencio. Esperamos, dudamos, algunos incluso temieron. Pero el deseo que alimentas termina reclamando movimiento. Lo que se acepta en el corazón termina buscando un camino hacia las manos. Llegó entonces el día en que dejamos de contemplar la tierra desde la distancia. Descendimos. No sé cómo describirte aquello con palabras humanas. Los hombres hablan de arriba y abajo como si fueran lugares separados por altura, pero aquello era más profundo que una distancia. Era abandonar un estado para entrar en otro. Era cruzar un límite que había existido desde el principio. Mientras avanzábamos, una parte de nosotros comprendía que cada instante nos alejaba más del lugar al que pertenecíamos. Sin embargo, seguimos adelante. Ninguno quiso ser el primero en detenerse. Ninguno quiso cargar con la vergüenza de romper el juramento. Así llegamos a las montañas. Recuerdo el viento golpeando las cumbres. Recuerdo el silencio. Recuerdo cómo contemplamos el mundo de cerca por primera vez. Los árboles no eran iguales vistos desde la distancia. Los ríos no eran iguales. Ni los animales, ni los hombres. Todo parecía más intenso, más real, más cercano. Aquello que habíamos observado durante edades ahora podía ser tocado. Y fue precisamente entonces cuando comprendí el peligro que enfrentábamos. Porque la tierra era hermosa, mucho más hermosa de lo que habíamos imaginado. Muchos creen que nuestra caída ocurrió porque encontramos corrupción. La verdad es más compleja. Primero encontramos belleza. Y la belleza, cuando se busca fuera de la voluntad del Creador, puede convertirse en una trampa tan peligrosa como cualquier oscuridad. Caminamos entre montañas, valles y bosques. Observábamos a los hombres sin ser vistos. Veíamos cómo construían refugios para proteger a sus familias, cómo enterraban a sus muertos, cómo celebraban nacimientos, cómo luchaban por sobrevivir durante el invierno. Había algo en ellos que nos atraía. Eran frágiles y, sin embargo, perseveraban. Eran limitados y, sin embargo, soñaban. Cada día comprendíamos menos la distancia que existía entre ellos y nosotros. Empezamos a convencernos de que aquella separación nunca había tenido sentido. Esa mentira creció lentamente. Nadie la pronunció al principio. Simplemente comenzó a instalarse en nuestros pensamientos. Decíamos que los hombres necesitaban guía. Decíamos que podíamos ayudarlos. Decíamos que podíamos mejorar su condición, pero cada vez hablábamos menos de obediencia y más de lo que nosotros queríamos hacer. Allí comprendí algo que no entendí durante siglos. La desobediencia rara vez aparece como un monstruo. Casi siempre llega disfrazada de una buena intención. Poco a poco dejamos de observar. Comenzamos a acercarnos. Algunos hablaban con los hombres en secreto. Otros caminaban entre ellos sin revelar quiénes eran realmente. Los contemplábamos reír, amar, sufrir y esperar.
Y cuanto más tiempo pasábamos cerca de ellos, más difícil se volvía recordar el propósito para el que habíamos sido creados. Fue entonces cuando vimos a las hijas de los hombres. Muchos relatos posteriores hablan de aquel momento como si hubiera sido repentino. No lo fue. El deseo ya existía. La insatisfacción ya existía. La rebeldía ya existía. Aquello solo reveló lo que llevaba tiempo creciendo dentro de nosotros. Algunos quedaron cautivados por su belleza, otros por su fragilidad, otros por la idea de poseer algo que nunca había sido destinado para ellos. Y así el límite comenzó a desaparecer. Lo que antes parecía impensable empezó a parecer inevitable. Recuerdo haber sentido inquietud. Recuerdo haber sentido temor. Pero también recuerdo que no hice nada. Esa es una culpa que los hombres rara vez comprenden. Creen que la culpa pertenece únicamente a quien actúa. No entienden que también pertenece a quien observa el error y guarda silencio. Nosotros guardamos silencio. Vimos cómo el deseo avanzaba y no lo detuvimos. Vimos cómo nuestros hermanos se acercaban cada vez más a aquello que no les pertenecía y permanecimos inmóviles. Y cuando finalmente el límite fue cruzado, cuando aquello que debía permanecer separado se unió, el mundo cambió. No de inmediato, no con estruendo, no con señales visibles para todos. Cambió como cambia una grieta que aparece en los cimientos de una casa. Desde fuera todavía parece firme, pero algo esencial ya se ha roto. Las palabras de Araquiel dejaron a Enoc inquieto. Había esperado escuchar sobre monstruos, violencia y castigos, pero en lugar de eso escuchaba una historia mucho más peligrosa. Sin embargo, todavía faltaba una pieza importante. ¿Qué ocurrió cuando los vigilantes comenzaron a compartir con los hombres aquello que les había sido prohibido revelar? Enoc volvió su mirada hacia uno de los vigilantes que hasta entonces había permanecido callado. Su rostro parecía más endurecido que el de los demás, como si cargara un peso distinto. Entonces Azazel habló. Muchos pronuncian mi nombre, Enoc, pero pocos comprenden realmente por qué lo hacen. A través de los siglos los hombres han contado historias sobre mí. Algunas contienen parte de la verdad. Otras nacieron del miedo. Otras de la imaginación. Pero si has venido hasta aquí para conocer lo ocurrido, debes escucharme antes de juzgarme. Cuando descendimos entre los hombres, aún creíamos que podíamos controlar nuestro camino. Pensábamos que podíamos acercarnos a ellos sin alterar el orden establecido. Pensábamos que podíamos tomar aquello que deseábamos y conservar al mismo tiempo lo que habíamos sido. Esa fue nuestra arrogancia. Ninguna criatura cruza un límite impuesto por el Creador y permanece igual. Tarde o temprano, la transgresión exige más de lo que prometió. Al principio observábamos a los hombres con fascinación. Los veíamos construir herramientas primitivas, levantar refugios frágiles y luchar cada día contra una naturaleza que apenas comprendían. Eran ingeniosos pero limitados, curiosos pero ignorantes. Y cuanto más los observaba, más crecía en mí una pregunta. ¿Por qué debían permanecer así? ¿Por qué poseíamos conocimientos que ellos nunca alcanzarían? ¿Por qué debía existir una distancia tan grande entre lo que sabíamos y lo que ellos podían aprender? Hoy comprendo que aquella pregunta parecía noble porque escondía su verdadero rostro. No nacía de la compasión, nacía del orgullo. Quería decidir por mí mismo lo que debía ser revelado y lo que debía permanecer oculto. Quería ocupar un lugar que no me pertenecía. Y así comencé a enseñar. No fui el único. Otros hicieron lo mismo.
pero mi nombre quedó unido a ello porque fui más lejos de lo que muchos se atrevieron. Enseñé a trabajar los metales ocultos bajo la tierra. Enseñé cómo extraerlos, cómo moldearlos, cómo convertirlos en herramientas y armas. Los hombres se maravillaron. Aquello que antes parecía imposible comenzó a parecer sencillo. Lo que antes requería años de esfuerzo podía lograrse con nuevas técnicas. Vi sus rostros llenarse de admiración y creí que estaba haciendo algo bueno. Eso es lo más peligroso del orgullo, Enoch. No suele presentarse como maldad. Se presenta como sabiduría, como progreso, como una ayuda necesaria. Pero cada conocimiento entregado antes de tiempo altera algo más que las manos de quien lo recibe. También altera su corazón. Los hombres aprendieron a fabricar instrumentos más eficaces. Aprendieron a cortar mejor la madera, a trabajar mejor la piedra y a defenderse con mayor fuerza. Pero también aprendieron a herirse con mayor facilidad. Aprendieron a conquistar. Aprendieron a dominar. Aprendieron que el poder podía obtenerse y acumularse. Y donde aparece el poder, pronto aparece la ambición. Otros vigilantes enseñaron diferentes secretos. Algunos mostraron los movimientos de las estrellas. Otros enseñaron signos y conocimientos ocultos. Otros revelaron artes que jamás habían sido destinadas para aquel tiempo. Todo parecía maravilloso al principio. Las ciudades crecieron. Los hombres se sintieron más fuertes, más capaces, más importantes. Pero junto con el conocimiento creció algo más. Creció la violencia. Creció la codicia. Creció el deseo de poseer aquello que pertenecía a otros. Lo que debía servir para administrar la creación comenzó a utilizarse para dominarla. Lo que debía ayudar a los hombres comenzó a convertirlos en esclavos de sus propios deseos. Y aún así seguimos adelante. ¿Sabes por qué? Porque admitir nuestro error habría significado reconocer que el Altísimo tenía razón desde el principio. Habría significado aceptar que los límites existían por una razón. Nosotros no queríamos aceptar eso. Preferíamos convencernos de que las consecuencias podían corregirse más adelante. Preferíamos creer que todavía controlábamos la situación. Pero la situación ya no nos pertenecía. Cada generación recibía más de lo que la anterior había recibido. Cada ciudad acumulaba más riqueza, más armas, más ambición. Los hombres comenzaron a admirarnos. Algunos nos veneraban. Algunos buscaban nuestra aprobación. Algunos temían nuestro poder. Y aquello alimentó aún más nuestra caída, porque existe una diferencia entre servir y ser admirado. Cuando una criatura comienza a disfrutar de la admiración que debería pertenecer únicamente al Creador, su corazón empieza a deformarse. Lo que al principio parecía una misión terminó convirtiéndose en una corrupción mutua. Nosotros transformábamos a los hombres, y los hombres nos transformaban a nosotros. Nos acostumbramos a ser escuchados. Nos acostumbramos a influir. Nos acostumbramos a decidir. Y cuanto más tiempo pasaba, más difícil era recordar quiénes habíamos sido antes de descender. A veces me pregunto cuál fue el peor secreto que entregué. Muchos dirían que fueron las armas. Otros dirían que fueron los conocimientos ocultos. Pero creo que se equivocan. El peor secreto fue enseñar a los hombres que podían buscar poder sin buscar primero sabiduría. Ese error sigue vivo, incluso ahora. Pero aún no has escuchado la peor parte de la historia, Enoch. Porque mientras nosotros entregábamos secretos a los hombres, otra consecuencia comenzaba a crecer sobre la tierra. Una consecuencia que caminaría entre ellos, que consumiría sus recursos, que extendería el miedo por todas las regiones. Enoch bajó la mirada hacia la tierra.
Las palabras de Azazel pesaban más que las anteriores. Ya no estaba escuchando solamente la historia de una desobediencia. Estaba escuchando cómo una decisión había comenzado a extenderse como una grieta a través de generaciones enteras. Los vigilantes habían entregado conocimientos, pero aquellos conocimientos habían cambiado el corazón de los hombres. Entonces uno de los vigilantes levantó lentamente la cabeza. Sus ojos parecían perdidos en recuerdos mucho más antiguos que los de los demás. Y cuando habló, su voz no sonó como la de un acusado, sino como la de alguien que todavía intentaba entender el momento exacto en que todo comenzó a romperse. Muchos creen que nuestra caída comenzó en el momento en que tomamos a las hijas de los hombres. Otros creen que comenzó cuando pronunciamos el juramento. Pero la verdad es que ninguna de esas cosas apareció de repente. El deseo crece lentamente, Enoc. Esa es la razón por la que resulta tan peligroso. Al principio apenas es una mirada, después se convierte en una curiosidad, luego en un pensamiento recurrente. Finalmente se convierte en una voz que acompaña cada uno de tus pasos. Cuando descendimos a la tierra ya existía dentro de nosotros una inquietud que no habíamos querido enfrentar.